¿Cuáles eran los actos sexuales que estaban más condenados durante la Edad Media? ¿Qué se pensaba de la virginidad? ¿Pensaban los hombres medievales que Adán y Eva se habían mantenido vírgenes en el paraíso? ¿Eva tenía la regla acaso? ¿Sabías que existía una curiosa práctica conocida como el sexo interfemoral que fue muy frecuente en esta época como alternativa a la penetración? ¿Cómo era la vida de un homosexual? ¿Y qué conocemos de las personas trans? En este vídeo, el sexo en la Edad Media. Cualquier ficción medieval parece que debe tener su buena capa de mugre y unas cuantas escenas de sexo violento. El cliché está tan extendido que parece obligatorio representar al malo de la peli o de la novela violando a una mujer. Lo hemos visto en Juego de Tronos, en Los Pilares de la Tierra o en Braveheart. En esta última, la crueldad de los nobles ingleses era aún mayor por el injusto derecho de pernada por el que el señor feudal de turno podía yacer con una joven que se iba a casar. Vengo a reclamar el derecho de prima nocte. Pues bien, esta ignominiosa ley nunca existió, como tampoco hay ninguna prueba firme de la existencia de los cinturones de castidad con los que los maridos celosos se aseguraban que durante su ausencia su mujer no iba a hacer uso de su sexo. En todas sus vertientes, la Edad Media arrastra una serie de prejuicios y mitos que la historiadora y medievalista Catherine Hervey desmonta en Los Fuegos de la Lujuria, una historia del sexo en la Edad Media. Estos son algunos de los pasajes y reflexiones de esta interesante obra. Dale a like si te gustan este tipo de vídeos. En otro vídeo que tengo por el canal hay abierto un sorteo en el que regalo otro ejemplar de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Os lo dejo por aquí para que podáis participar. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete activando la campanita con la opción de todas las notificaciones. La mentalidad medieval tendía a ver el sexo como algo que una persona le hacía a otra en lugar de como una actividad en la que ambos participaban por igual. Había una fuerte tendencia a enfatizar el carácter activo, de manera implícita masculino, y pasivo el femenino, de los roles y a suponer que en cada acto sexual se involucraba uno de los dos. Lo fundamental era que los hombres llevasen a cabo la penetración y las mujeres la recibiesen. Esta forma de pensar se aplicaba incluso a los actos sexuales entre personas del mismo sexo, de modo que un hombre se consideraba pasivo y el otro activo. Entre mujeres solo se estimaba como sexo de verdad si una de ellas utilizaba un objeto para penetrar a la otra. También se consideraban unas posturas mejores que otras o directamente algunas posturas eran dignas mientras que otras eran pecaminosas. De más natural a menos, es decir, de mejor a peor, estaba en esta lista. 1. Con la mujer de espaldas, con el hombre encima, el misionero, se consideraba lo natural. 2. Uno al lado del otro. 3. Sentados. 4. De pie. 5. Con la mujer encima. 6. Como los animales, con el hombre por detrás. También encontramos documentos que nos señalan cuando uno de los cónyuges podía rechazar atender su deber marital. En su tratado sobre los deberes matrimoniales, Francisco de Platea de Bolonia, en torno al 1460, señaló 12 razones válidas. Cuando debido a fornicación, el demandante pierde sus derechos. 2. En los meses inmediatamente posteriores al matrimonio. 3. Cuando la atención a estos deberes conlleve un grave efecto sobre la salud. 4. Cuando el demandante esté loco. 5. Cuando el marido no puede satisfacer sus deberes sin debilitar su cuerpo. 6. Durante la menstruación. 7. Cuando el feto esté en peligro. 8. En un lugar sagrado. 9. Por consanguinidad, es decir, cuando el matrimonio es incestuoso. 10. Si el marido pretende cometer sodomía. 11. Si los cónyuges están espiritualmente emparentados y por tanto el matrimonio no debería haber tenido lugar. Y 12. Si una mujer embarazada está muy cerca de la fecha del parto y cree que atender a su esposo podría poner en peligro al niño. Si la normalidad sexual era considerada dar la preferencia al coito entre un pene y una vagina como acto sexual más significativo, quizá el único verdadero, la imagen resultaba mucho más compleja debido a la existencia de diferentes categorizaciones de la sexualidad y el comportamiento sexual. La autora destaca que tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son invenciones del siglo XIX y aplicar cualquiera de estas categorías al mundo premoderno resulta anacrónico y distorsiona nuestra comprensión del pasado. En consecuencia, según algunos historiadores, es posible que necesitemos categorizaciones diferentes, quizá natural frente a antinatural, lícito frente a ilícito o virginidad frente a todo lo demás,
para abordar el sexo medieval. La educación sexual estaba muy limitada, la mayoría de las personas de la Edad Media se limitaban a lo que podían aprender en su comunidad local, ya fuera a través de las enseñanzas del párroco, de las conversaciones con la familia y los amigos o de la ocasional visión de personas o animales sorprendidos en el acto. También es interesante adentrarnos en cómo pensaban sobre el sexo, sobre los orígenes del mismo, sobre la propia naturaleza del placer sexual, y para ello, como vamos a ver, había profundas reflexiones e intensos debates. La mayoría de los teólogos pensaban que Dios diseñó el coito como un medio para perpetuar las razas humanas y animales y creó el placer sexual como un incentivo adicional para el cumplimiento de este objetivo, algo que por otro lado es lo que hizo la naturaleza mediante la evolución. Sin embargo, en general se estaba de acuerdo en que Adán y Eva no habían mantenido relaciones sexuales en el paraíso, bien porque no hubo tiempo suficiente antes de la caída o bien porque Dios no se lo ordenó. En esta época también se produjeron intensos debates sobre si hubo sexo en el paraíso antes de la caída en el pecado. También se discutieron mucho los enigmas fisiológicos relacionados con ello. Por ejemplo, se consideraba improbable que Eva hubiera menstruado o que Adán hubiese tenido sueños húmedos, ya que sus cuerpos estaban en perfecto equilibrio. Algunos incluso sugirieron que en el paraíso no habría existido el semen. Con la caída en el pecado y la expulsión del paraíso llegó la vergüenza. La gente se avergonzaba de sus hipersensibles genitales que ya no obedecían a la razón. Más preocupante aún, el sexo se convirtió en el medio por el cual se transmitía el pecado original. Como el sexo era imposible sin lujuria, los niños que se concebían mediante el coito recibían esta mancha de forma inevitable. Por tanto, todas las personas nacíamos en pecado. San Agustín, uno de los filósofos más importantes de la Edad Media, que vivió entre el siglo IV y V, pensaba que todo sexo era pecaminoso porque invertía la jerarquía propia de la mente y el cuerpo y a través del orgasmo provocaba, y abro comillas, una extinción casi total de la agudeza mental. La Edad Media heredó y perpetuó la consideración de la virginidad como un estado puro, especialmente en el caso de las mujeres. No dejaba de ser una visión machista del sexo que se daba en algunas culturas de la Edad Antigua. No fue casualidad que la historia oficial cristiana inventara que Jesús había nacido de una virgen. Dios personificado solo podía haber nacido de una mujer virgen. Cristo escogió ser virgen, nacer de una virgen y ser bautizado por un hombre virgen. Y así quienes imitasen su vida de pureza sexual seguirían a Cristo en el reino de los cielos. Ser virgen colocaba a una mujer o a un hombre al nivel de los ángeles o quizá incluso por encima de ellos, ya que era más difícil permanecer puro en la tierra que en el cielo. De hecho, dado que ser una verdadera virgen significaba evitar no solo el sexo con una pareja, sino la masturbación e incluso los pensamientos impuros, resulta sorprendente que un simple mortal pudiera conseguirlo. En la Colegiata de San Pedro de Cervatos, una iglesia del siglo XII situada en un pequeño pueblo al borde de la cordillera Cantábrica, aquí en España, está decorada con numerosas tallas obscenas. Entre las esculturas incluyen personajes exhibicionistas masculinos y femeninos que muestran orgullosos sus genitales sobredimensionados, parejas que mantienen relaciones en diversas posturas, masturbación masculina, una mujer que muestra sus pechos, un hombre megafálico con el pene en la boca, animales teniendo sexo y lo que parecen ser hombres que practican sexo anal. Estas imágenes se intercalan con representaciones de animales, monstruos, acróbatas y hombres bebiendo. Aunque la magnitud de tal obscenidad en esta iglesia en concreto es extremadamente inusual, solía ser frecuente decorar las iglesias medievales con algunas tallas lascivas. Las encontramos en las Islas Británicas, en Francia, en otros países de Europa, y en contra de la creencia popular, resulta casi seguro que estas tallas no sean prueba de paganismos ni de cultos populares relacionados con la fertilidad, porque fue el clero quien las encargó y se encontraban no solo en las iglesias parroquiales rurales, sino también en las catedrales urbanas, que eran los símbolos más potentes y al corriente de las creencias cristianas. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que algunas de estas tallas, sobre todo las del exterior de las iglesias, tuvieran funciones protectoras, ya que se diseñaron para amenazar y repeler tanto a los enemigos humanos como a las fuerzas malignas. Y parece apoyar esta teoría el hecho de que también se utilizaran imágenes similares en edificios seculares. Y es importante reconocer
que desde la perspectiva medieval las imágenes de desnudos en las iglesias podían utilizarse para transmitir significados que no eran eróticos. Es decir, muy pocos hombres medievales se excitarían con los pecadores desnudos que se dirigían al infierno y que ocupaban lugar destacado en muchas pinturas. Y las figuras exhibicionistas que estamos mencionando quizá deberían entenderse de forma parecida, esto es, como una herramienta de instrucción moral y una ilustración de lo que no se debe hacer. La autora también destaca que algunas prácticas que ahora son relativamente comunes rara vez se mencionaban en la Edad Media, hasta el punto de que podemos suponer que apenas se practicaban, sobre todo el sexo oral. Es posible que esto pareciera repugnante, en especial para una sociedad que asociaba la parte superior del cuerpo con Dios y la moralidad, y la inferior con la suciedad y el pecado. Poner la boca en contacto directo con los genitales era mancillar un órgano hecho para cosas mejores. Por otro lado, el sexo interfemoral, es decir, introducir el pene entre muslos, parece haber sido mucho más popular y continuó siéndolo hasta bien entrada la Edad Moderna. Puede que las parejas de distinto sexo lo utilizaran como método anticonceptivo, pero las descripciones que se conservan se refieren sobre todo a las relaciones entre las personas del mismo sexo. Según Pietro de Abaco, un filósofo italiano que vivió en el siglo XIII y XIV, era el método preferido de los hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres, a quienes describe como los que realizan el perverso acto de la sodomía, frotándose el pene con la mano, otros frotándose entre los muslos de los muchachos, que es lo que hacen la mayoría de los hombres hoy en día, y otros haciendo fricción alrededor del ano e introduciendo el pene de la misma manera que se introduce en las partes sexuales de la mujer. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siempre se consideraron pecaminosas y siempre existía la posibilidad de ser procesado por ello. En algunas jurisdicciones eran un delito capital, aunque los castigos menores, multas, destierros, etc., eran mucho más comunes. La intensidad de la persecución variaba considerablemente a lo largo del tiempo y del lugar. A veces había muy pocas persecuciones y otras muchas. En la Florencia del siglo XV, por ejemplo, la homosexualidad causó un episodio de histeria moral y se creó una institución llamada Oficina de la Noche para ocuparse de ella. Varios miles de hombres fueron condenados. Como la mayoría de los infractores eran multados en lugar de ejecutados, había muchos reincidentes. Y según la evidencia obtenida de los registros legales, que por supuesto solo nos dicen a los que pillaron, existía mucho sexo ocasional. Había ciertas zonas de la ciudad, ciertas tabernas, donde se podía ir a conocer hombres. Cuando Michele di Bruno da Pruli y Carlo di Bernardo d'Antonio fueron acusados en 1497, llevaban varios años de relación e incluso habían prestado juramento sobre los evangelios de fidelidad mutua. En la obra, la historiadora nos presenta multitud de casos, de testimonios, en el fondo, de denuncias de lo que hoy llamaríamos relaciones homosexuales desde Venecia, Florencia y otros países de Europa. En términos generales, los esfuerzos legales contra la sodomía aumentaron hacia el final de la Edad Media y fueron más intensos en el sur de Europa. Los ingleses mostraron una sorprendente falta de interés por este vicio, no hubo ninguna ley secular contra él hasta el reinado de Enrique VIII y tan solo un puñado de casos se elevaron a los tribunales eclesiásticos. La primera ejecución conocida en el Sacro Imperio Romano Germánico fue en 1277, cuando Rodolfo I de Habsburgo, rey de los romanos, condenó a la hoguera a un señor por haberse involucrado en el vicio sodomítico. Para condenar a alguien en ciudades como Venecia era necesario una confesión, pruebas claras en forma de múltiples testigos oculares o diversos testimonios de que el comportamiento del sospechoso era vox populi, y las sentencias también se establecían en función del papel concreto que un individuo hubiera desempeñado en el acto sexual por el que se le condenaba. Así, las leyes florentinas y muchas otras distinguían con claridad entre participantes activos y pasivos. El primero cometía un delito, mientras que el segundo solo permitía que se cometiera sobre él. Respecto a la masturbación, la autora señala que en general, aunque existen muchas pruebas de que la Iglesia se preocupaba por este tema, hay una relativa escasez de evidencias de que las personas del medievo se dieran placer a sí mismas. Lo mismo ocurre con otras formas de experimentación sexual, de modo que no podemos hacer mucho más que especular sobre lo que ocurría en el típico dormitorio medieval. Y en este punto, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta es la poca intimidad que había dentro de un hogar. Debemos recordar que se trataba de un mundo en el que familias enteras vivían en una sola habitación,
que muchas parejas compartían el lecho con sus hijos y donde los edificios eran a menudo lo bastante endebles como para permitir que los vecinos se asomaran a través de las grietas de las paredes. En otras palabras, la intimidad era un bien escaso para todos excepto para los miembros más ricos de la sociedad. Estos aspectos prácticos, junto con la influencia de unas actitudes religiosas y sociales hostiles, así como la falta de exposición a los medios de comunicación a través de los cuales hoy en día adquirimos gran parte de nuestros conocimientos en esta materia, tal vez se combinaron para hacer que la experimentación sexual fuera menos común de lo que aparentemente lo es hoy. Llegado a este punto, como resumen, podemos decir que la Iglesia medieval no se oponía al sexo, aunque celebraba la virginidad, especialmente la femenina, y estaba muy preocupada por el pecado sexual. El sexo oral apenas aparece en las crónicas y el sexo anal suponía un enorme tabú. Se suponía que una mujer respetable no debía tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y muchas mujeres solo tendrían una pareja sexual a lo largo de su vida. Respecto al adulterio, estaba peor visto el femenino que el masculino, pero es un mito que las esposas adúlteras fueran asesinadas con frecuencia o enviadas a conventos. Ambas cosas sin duda sucedieron, pero eran muy extrañas. Ambos sexos podían recibir castigos por este delito, normalmente con una multa o con un castigo humillante que involucraba que la pareja adúltera fuera desnudada, atada las dos personas a la altura de los genitales y paseada por las calles de su localidad. A veces se criticaba a los hombres que cometían adulterio por dar mal ejemplo y con sorprendente frecuencia el mal comportamiento masculino, por ejemplo, la crueldad con la mujer, la embriaguez o las frecuentes ausencias, se consideraban una explicación del adulterio, no así una justificación. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siempre se consideraron pecaminosas y siempre existía la posibilidad de ser procesado por ello. En algunas jurisdicciones eran un delito capital, aunque solían ser castigos menores, multas, destierros, etc. Sobre las personas trans hay mucha menos información, pero sin duda la suficiente como para saber que evidentemente existieron. Como ocurre con las relaciones entre las personas del mismo sexo, solemos enterarnos por ellas por los registros judiciales. Así conocemos el caso de Rolandino Oranchaya, que vivió en Venecia a mediados del siglo XIV. Su testimonio sugiere que era una persona intersexual que se le asignó el sexo masculino al nacer, pero que más tarde se identificó y vivió como una mujer. También en el Londres de 1394 se arrestó a John o Eleanor Rickener por prostituirse y mantener relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, a veces presentándose como hombre y otras como mujer. Y en Espira, a finales de la década de 1470, Caterina fue condenada a muerte por ahogamiento tras ser declarada culpable de vestirse de hombre y utilizar un pene falso para mantener relaciones sexuales con al menos dos mujeres. Ambas afirmaron que creían que Catarina era realmente un hombre. Y nada más, he llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale un like si te ha gustado. Suscríbete al canal si no lo estás, activando la campanita con la opción de todas las notificaciones y sígueme en redes sociales.